Hola, bienvenidos a la tercera edición, al tercer capítulo de podcast Súmate. Hoy muy contentos por la participación y el tema que se tocará esta mañana. El tema es fundamental, el tema es participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, la democracia no avanza. Y nadie mejor para tratar el tema que el invitado de hoy. El invitado es Manuel Cloutier Carrillo, entrevistado en esta mañana por Carlos Dedoy Alvear. Pues Manuel, gracias por tu presencia aquí en Súmate. Nos da mucho gusto tenerte. El propósito de esto pues es de alguna manera motivar a la ciudadanía y dar opiniones de qué manera la sociedad puede tener una participación más activa y efectiva de cara no solamente a los procesos electorales, sino a todas las actividades que nos involucran y que nos atañen como sociedad, y sobre todo aquellas que nos afectan para resolver los problemas del país y en particular los del estado de Sinaloa. Pues muchas gracias, Carlos, por esta cordial invitación, venir a esta organización ciudadana, esta organización civil. Precisamente se dice que los órganos encargados de la vigilancia en una sociedad democrática deben de ser tres por excelencia. Deben de ser los congresos, entiéndase los parlamentos, entiéndase diputados y senadores, tanto a nivel federal como en los ámbitos locales, los diputados, es decir, los congresos deben de ser contrapeso en una sociedad democrática. Pero otro son precisamente los organismos intermedios de la sociedad, entre los cuales caben este tipo de organizaciones que deben de ser contrapeso en una sociedad democrática. Y finalmente también los medios de comunicación pueden y deben ejercer un contrapeso del poder. ¿Por qué? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente, nos decía algún famoso, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De ahí la necesidad y la importancia que se tiene en cualquier democracia de que haya vigilancia, lo que yo le debo llamar la otra fiscalización. Ya no la fiscalización del gobierno a la sociedad, sino la fiscalización de la sociedad al gobierno. Y este tipo de organismos deben de ser fiscalizadores del actuar del gobierno precisamente. No podremos tener un verdadero cambio en nuestro país mientras la gente aplaude y defienda al gobierno. La única forma de que exista un verdadero cambio en nuestro país es cuando la gente exija y critique a su gobierno cuando no hace las cosas bien. Mi padre me lo enseñó de manera muy simple. Me dijo: Manuel, el gobierno solo actúa bajo presión. Si tú no presionas al gobierno, si tú te dedicas a aplaudirle, lo único que vas a provocar es que el gobierno se eche. Y al echarse vas a generar mediocridad. Solamente en la exigencia, Carlos, solamente en la exigencia se puede uno mejorar. En la exigencia personal es cuando mejoras tú. En la exigencia empresarial es cuando mejoran las empresas. Y en el gobierno, solamente en la exigencia ciudadana es cuando un gobierno puede mejorar. Sin exigencia no hay mejora. Los gringos lo dicen a su estilo. There is no free lunch. No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y no me refiero a ganancia económica, sino logro. Entonces, el que quiera y el que te venga a decir que las cosas son fáciles y que se pueden conseguir rápido, toda esa cultura es una mentira. Todo el que te viene y te dice que vas a aprender inglés sin estudiar, que vas a aprender inglés dormido, que vas a ganar dinero y te vas a hacer millonario rápido, que vas a poder cambiar este país de la noche a la mañana, todo eso es mentira. Cambiar a México para que mejore nos va a costar, como le dijo Winston Churchill al pueblo inglés: sangre, sudor y lágrimas. Correcto. Fíjate que ahorita que mencionas a tu padre, pues yo tengo claro, yo fui testigo de aquellas invasiones que hubo en las épocas, yo creo que de Calderón, de Alfonso Calderón, y yo recuerdo las asambleas de la Asociación de Agricultores de Culiacán y las embestidas que había contra los grupos en los que estaban sufriendo invasiones, y de qué manera él
de manera frontal los defendía. En ese momento se entendía, claro, era su patrimonio, su trabajo, no solamente de él, sino de su familia, pero también, después de eso, vino la época aquella de López Portillo, de la nacionalización bancaria, donde tu padre era un líder empresarial muy importante, pues el máximo representante de los empresarios del país, en el Consejo Coordinador Empresarial, e igual asumió el papel de la defensa precisamente del patrimonio como pues una garantía que la Constitución nos da, que es la de la propiedad privada. Aquí el tema y la pregunta de fondo es: ¿cómo lograr que la sociedad venza el miedo precisamente a hacer esa crítica de la que tú hablas, a participar más activamente, a no dejarse, a exigir sus derechos y hacerlos valer? Mira, esto me hace remitirme a la infancia. ¿Cómo aprendes a comer tomate y aguacate? Pues comiendo. ¿Cómo se vence el miedo a lanzarte del trampolín entonces que existía? El tercero le llamábamos, que era muy alto, en un club aquí deportivo. ¿Cómo vencías ese miedo? Lanzándote. ¿Cómo se vence el miedo a participar? Participando. ¿Cómo se vence el miedo al gobierno? Actuando. Mi padre también me lo dijo a su estilo. Mira, Manuel, me dijo, estos hijos de la chingada son como los perros. Si te huelen el miedo, te muerden. El poder así es. Al poder no le debes demostrar miedo. Y no me refiero a título personal nomás. Al poder como sociedad no hay que demostrarle miedo, porque te huelen el miedo. Y eso es muy delicado, porque el poderoso, cuando te huele el miedo, se crece. Entonces, la sociedad tiene que aprender a defenderse del abuso del poder. De lo que estamos hablando no es de fulano y de mengano. De lo que estamos hablando es de la necesidad de que la sociedad mexicana aprenda a ponerle un alto al poder. Por eso empecé hablando de los órganos encargados de la vigilancia. El poder tiene que ser vigilado de manera permanente. Tiene que estar pendiente la sociedad. Por eso le llamé yo los centinelas en la sociedad democrática. Porque el pueblo gusta de irse a dormir, pero quiere tener la certeza y la tranquilidad que su centinela, su velador, su vigilante, sí está despierto, vigilando. Pero ¿qué ha pasado en México de manera histórica? Los vigilantes o se durmieron o se acostaron directamente, se aliaron en complicidad con el ladrón. Y entonces más de alguno le avisaba: ¡Ey, ya se durmió el pueblo, vente, vamos a robar juntos! Entonces esto es lo que ha hecho que el país no avance. El país no avanza porque la sociedad mexicana no es exigente. La gente sigue viendo al gobernante, al poderoso, para arriba. Y esa es otra cosa que me enseñó mi padre. A las gentes hay que verla de frente, me dijo. Ni para arriba, ni para abajo. Y eso es lo que yo aprendí. Pero en un México donde la gente ve al poderoso para arriba, el poderoso quiere verte para abajo. Y si lo ves de frente, se encabrona. Hace un momento comentabas el papel de los medios de comunicación. Y por eso son medios, porque precisamente están en medio de la sociedad y del gobierno. ¿Cómo lograr? Porque aquí pareciera como que estamos en una especie de regresión al pasado en muchos aspectos. Sí, tienes razón. ¿No? Ahorita lo platicamos, pero adelante. Y a lo que voy, esa regresión del pasado, yo recuerdo, disculpa que vuelva a remitirme a tu padre porque pues, es un ejemplo en materia de democracia, de lucha democrática, y me remito porque yo recuerdo que en su campaña una de sus principales demandas era el cerco informativo de la, en aquel entonces, única cadena prácticamente de transmisión de televisión, que era Televisa, ¿no? O Telesistema Mexicano, que se llamaba en aquel entonces. A final de cuentas, pues tuvo que llamar a una lucha civil
de un boicot contra un producto determinado que era el que patrocinaba al principal noticiero nacional de esa cadena televisiva, y tuvieron que abrirse porque les empezó a pegar. Y sí, definitivamente ahí se demuestra que cuando la sociedad civil se organiza, pero tiene que haber un liderazgo importante, de alguna manera. Tengo mis dudas en ese punto, porque mira, he escuchado mucho ese tema de que faltan líderes en México. Y yo tengo severas dudas. México y Sinaloa en particular ha tenido grandes liderazgos y la sociedad los ha desdeñado. Tuvieron a Maquillo aquí en Sinaloa. Tuvieron al Beto Félix y lo desdeñaron también. No se comprometió la sociedad lo suficiente. Lo voy a decir mamonamente. Me tuvieron a mí y les presenté a su servidor con un grupo de gentes de vocación de servicio, gentes buenas, y prefirieron a Estrada Ferrero. O sea, y prefirieron a fulanos y a menganos. O sea, hey, eso es lo que prefieres, eso es lo que tienes. Entonces, yo tengo severas dudas de qué es primero. Porque los líderes, ¿de dónde salen, Carlos? De la sociedad. Los líderes no son marcianos, surgen de la sociedad. Entonces los liderazgos más importantes no son los líderes, sino la sociedad. Porque si los líderes se mueren, como sucedió, como sucede, o se van, como sucede, y dicen ya, ¿sí? Lo que debe quedar es la sociedad. ¿Pero cuál sociedad? La sociedad organizada. De ahí el valor que tienen este tipo de organizaciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué México está jodido? Porque decíamos que los congresos deben de ser vigilantes. Y resulta que en México tenemos congresos cómplices. Oye, el presidente les ordena no cambiar una coma. ¿Qué es eso? No solo es un intervencionismo, sino tú estás viendo ahí el arrastrarse como diputados para complacer la voluntad del presidente. Eso no puede ser. Isaac Adices, en su libro Cómo evitar la incompetencia gerencial, nos dice que cuando dos personas siempre están de acuerdo, una sale sobrando. Y si el poder legislativo va a estar de acuerdo siempre con el presidente sin cambiarle ni una coma, pues el que sale sobrando es el poder legislativo. Y discúlpame, en una verdadera democracia el poder legislativo es fundamental como contrapeso y como vigilante del poder ejecutivo. Hablamos de los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con la mayoría de los medios de comunicación en el país? Que se enchufaron con el poder. Y eso es real. Es real. ¿Sí? Y siguen enchufados con el poder. La pregunta es ¿quiénes? ¿Sí? Si tú revisas ahorita, pues ahorita lo mencionaste, era Televisa, ¿sí? Y ahorita es La Jornada, por mencionar uno, pues digo, y no estoy hablando de que esté mal que reciban ingresos del gobierno. Lo que hay que verificar es qué porcentaje de los ingresos de ese medio significa el gobierno. Y si tú tienes un medio de comunicación que el 50% o más de sus ingresos son del gobierno, pues va a hacer lo que diga el gobierno. Pero si tienes un medio de comunicación donde solamente 5% de sus ingresos son del gobierno, pues va a hacer lo que le dé su gana el medio y no va a tener que depender del gobierno. ¿Sí? Entonces, tenemos en México, pues, parlamentos que no han sido centinelas, sino que son cómplices del poder. Tenemos una gran cantidad de medios de comunicación que no han defendido los intereses de la sociedad, sino que se convirtieron en cómplices del poder. Y tenemos una gran cantidad de organismos de la sociedad civil que sí han sido contrapesos, pero todos en su gran mayoría están jodidos porque les falta dinero. ¿Qué hace Andrés Manuel llegando? Cancela el tema y dificulta el tema de poder recibir donativos deducibles de impuestos. Y eso lo hace de manera deliberada, para debilitar precisamente a la sociedad civil organizada. Y eso se llama perversidad. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la sociedad necesitamos organismos intermedios que nos representen. Todos en alguna medida tendremos alguna afinidad con alguna institución, X, la que sea. Y en esa deberíamos de estar buscando participar. Hay quienes están a favor de los animales, otros de la naturaleza, otros de los perros, otros de la participación ciudadana, otros de lo que te dé la gana, de la cultura y del arte. Hay N organismos ciudadanos. Métete, participa en alguno, en donde esté tu afinidad. Métanse, participen. Solamente participando vamos a poder cambiar este país. Porque mira, en este tema de la participación, no se puede lograr que el país mejore si no nos duele lo que está pasando. Cuando existe una sociedad apática que no le duele, no va a actuar en consecuencia y no va a actuar de manera comprometida. A mí me gusta poner el ejemplo. Una vez, en una ocasión, una familiar se andaba divorciando y andaba conflictuada con el marido y decidieron suspender la idea del divorcio por entrar a un proceso de terapia de pareja, de terapia familiar. Y fueron con la terapeuta. Y la terapeuta lo primero que les pregunta es, ¿se pelean? Sí, dijeron los dos. Muy bien, agarro el caso porque quiere decir que tienen remedio. Si ya no se pelean, ya no tienen remedio. Pongo este ejemplo porque la pregunta que a mí me gusta hacerle a la sociedad es, y en particular a los jóvenes, ¿te duele lo que pasa en tu país? ¿Te duele lo que pasa en tu ciudad? ¿Te duele lo que pasa en tu estado? Si te duele, México tiene remedio. Si no te duele, esto ya valió madre. Y lo pongo en las calles. Acabo de ir, por ejemplo, las carreteras. Tú vas a Sonora, las carreteras están poca madre. Acabo de ir a Mazatlán y ya andaba una brigada bachando. Pero ese bacheo que estaban haciendo no aguanta las lluvias, Deja que vengan las lluvias y no vamos a poder transitar ni 2 kilómetros sin que de veras se tengan problemas. He perdido cantidad de llantas ya, carísimas además, lo que te digo es poco, porque me han tronado en la carretera de aquí, de Culiacán a Mazatlán. Entonces, si no te duele, si no te encabrona que tu gobierno, al cual les pagas y mantienes, haga las cosas bien. O sea, el que no haga las cosas bien te debería de doler. Pero a la gente le vale madre. Y yo he escuchado muchos jóvenes, Carlos, duré pues poquito más de 10 años en la política, no, 10 años, sí, 10 años fueron, ya me retiré, como es sabido, para que no vayan a empezar a especular. Sí, es una invitación que me hizo este organismo de la sociedad civil y con todo gusto les acepté, pero no aspiro absolutamente a ningún puesto de elección popular, ni voy a ser candidato de nada, que quede claro. Pero en esos 10 años aprendí mucho, vi mucho, y una de las cosas que encontraba invariablemente es que muchos jóvenes y mucha gente me decían, no, a mí la política no me importa. Bueno, les decía yo, nomás que aunque no te importe, tienes que estar consciente de que sí te afecta. Y a mí, lo que me afecta me importa. Tendrías que ser muy bruto para lo que me afecte, no me importe. Y yo creo que no nos están viendo brutos. En gran medida, Manuel, mucho de lo que tú dices tiene que ver precisamente por la concentración del poder. Estamos de cara a un proceso electoral en donde en el 2018 pues concentró la sociedad, una mayoría concentró el poder total, tanto el Ejecutivo como las 2 cámaras del Congreso y ya prácticamente una mayoría de gobiernos locales, incluso los congresos locales también. La única manera será que la sociedad tenga la capacidad
de repartir el poder? Es decir, que no se concentre el poder para poder que no se den este tipo de abusos. Es que no me importa por quién votes. A eso voy. En 2018 yo fui candidato a senador. Y la gente me preguntaba, oiga, ¿y cómo hay que votar? Y les decía yo, no te quedan más que dos opciones. Porque el PRI en aquel entonces, les dije, no es opción. ¿Y por qué no era opción? Porque eran gobierno y se habían equivocado. Y en una verdadera democracia el que se equivoca pierde o debe perder. Y entonces les decía yo, no tienes más que dos opciones. Un viejo testarudo o un joven ambicioso. Escoge. Lo único que yo te voy a recomendar, al que decidas, no le des el Congreso, ponle vigilantes. Eso es lo que sigo recomendando si queremos que México mejore. En otras palabras, el verdadero cambio en México no va a estar en la presidencia, sino en el Congreso. Y con eso no les quiero decir que no es importante el presidente, y más en estos momentos, porque México se debate hoy por hoy entre dos grandes proyectos posibles de país. Un país con retrocesos autoritarios en el contexto de lo que fue y le llamábamos el viejo régimen autoritario de la presidencia imperial, o un país que incluso avanzó democráticamente con contrapesos. Tan es así que pongo el ejemplo, y con esto no estoy hablando bien de nadie, estoy hablando bien de la sociedad. La sociedad le dio el poder al PAN en el 2000 y le puso contrapesos. ¿Te acuerdas? Y luego le dio el poder en 2006, otra vez al PAN, y le volvió a poner contrapesos. Y luego le dio el poder al PRI de regreso y le puso contrapesos. Y ahora le da el poder a Morena y le quiso quitar los contrapesos. Y volvimos loco a Andrés Manuel. Hoy Andrés Manuel está loco de poder porque le dieron todo. Ese es el problema. A los gobernantes no les puedes dar todo. Mira, Rocha salió más gallo. Andrés Manuel se quiere quedar con todas las instituciones, con el control de las instituciones del país. Y Rocha ya tiene el control de todas las instituciones del Estado. Calladito y con cara de bruto, ya se quedó con el control de todas las instituciones en el Estado. Lo único que le queda es la UAS. Y aplaudo el que se combata la corrupción y el patrimonialismo en la UAS. Lo aplaudo. Pero la pregunta es, a ver, tú quieres quitarle la UAS a Cuen, pero ¿la quieres para qué? ¿Para entregársela a la sociedad o para quedarte tú con ella? Si es para quedarte tú con ella, no estoy de acuerdo. Correcto. Sí, cierto, totalmente de acuerdo. La concentración precisamente del poder es lo que nos está haciendo demasiado daño. De ahí la pregunta, ¿qué significado o qué riesgo o en qué tamaño de riesgo está nuestras libertades en este próximo proceso electoral? Mira, a mí no me gusta ser dramático, pero sí busco y me esfuerzo por ser muy realista. Y la gravedad que se vive hoy por hoy en el país es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Por una razón muy simple. La degradación personal de las personas, la degradación del poder, la degradación de las instituciones es exponencial. Así como su construcción es lenta, su destrucción es rápida, es exponencial. Esto significa que empiezas lento y luego te vas rápido, es un tobogán. Entonces vas empezando ahorita, pero luego vas a agarrar vuelo al tobogán y vamos a caer en un barril de mierda. O sea, esto es muy grave si seguimos permitiendo que tomen más poder. Necesitan tener un alto, necesitan los políticos, no me interesan los partidos. Ahorita lo hablábamos antes de empezar este programa. Los políticos necesitan tener un alto. En un país democrático, el freno, el alto, es la ley y la participación ciudadana. La ley es clara. En el ámbito privado, la persona puede hacer lo que le dé su gana
salvo lo que la ley le prohíba. En el ámbito público, el gobernante no puede hacer lo que le dé su gana, solamente puede hacer lo que la ley le faculta y le permite, nada más. Y hoy por hoy tenemos un gobernante que quiere hacer lo que le dé su gana, justificándolo en una supuesta, como lo escuchamos en el viejo régimen, cuando se decía, el viejo régimen nos hablaba de que ellos eran el partido de las mayorías. Y México no puede regresar a la tiranía de las mayorías. En la democracia que vivimos actualmente, la función de los partidos políticos pues es determinante. Va a ser muy difícil que dejemos de tener partidos políticos, pero ¿hasta qué punto es importante que se siga permitiendo que se fragmente tanto las opciones? Es decir, ¿se debe cuidar más o exigir más para poder constituir un partido político? Yo creo que para el ejercicio del derecho humano de participación política, y tú sabrás y recordarás que yo luché por conquistar el derecho que tenemos los mexicanos a participar políticamente sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Y logramos conquistar ese derecho. Muy limitado porque los partidos se protegieron. Pero a lo que voy es, yo soy de la idea y soy un amante de las libertades. Soy un amante de las libertades. Yo creo que debe de facilitarse el poder hacer un partido político. Pero o representas algo o desapareces. En otras palabras, el porcentaje que deben de tener en una elección debe de ser más alto para que efectivamente representen y puedan seguir mamando del erario público. Pero resulta que ahorita no representan nada y siguen mamando del erario público. Hoy por hoy el problema de México es que los partidos políticos han dejado de representar a la sociedad mexicana. Los partidos políticos han dejado de ser un cauce de la participación ciudadana. De ahí la importancia que tiene este tipo de organizaciones y la importancia de que la sociedad decida participar al margen de los partidos también. ¿Por qué? Porque los partidos en este país, la gran mayoría, tienen dueño. Es decir, a ver, veamos. ¿El Partido Verde tiene dueño o no tiene dueño? ¿Sí? El Niño Verde. ¿Sí? ¿Morena tiene dueño o no tiene dueño? Andrés Manuel. ¿Sí? ¿Movimiento Ciudadano tiene dueño o no tiene dueño? Ahí está, Dante Delgado. El PAN mismo, de haber sido un partido democrático en su momento, se convirtió ya en un partido sectario, en donde también hay dueño. O sea, ¿y qué pasa cuando los partidos tienen dueño? Hay una bola de vividores allá adentro que viven precisamente del erario público. Hoy por hoy tener un partido es un negociazo. Es la cantidad de dinero que recibe. El PAS aquí, el local, el partido sinaloense. ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se llama el dueño? El señor Cuen. El señor Cuen, exactamente. Entonces está cabrón. Todos los partidos tienen dueño. Liderazgos, dirían ellos. No, ¿qué liderazgos? Actúan como dueño. El problema del dueño es que quiere hacer lo que le dé la gana. Y eso no se vale cuando usa recursos públicos. Eso no se vale cuando la ley y la Constitución dicen que los partidos políticos son de interés público. Y eso es orden constitucional. Deberían de atender el interés público. Y lo han perdido para enfocarse en su interés particular y en sus intereses de grupo. Yo se lo decía el otro día a esta muchacha que es la presidenta aquí en el estado o municipio del partido Morena, esta muchacha Merari Villegas, hija de la regada, le dije, fuiste muy buena opositora y te perdimos, porque ahora te dedicas nomás a echar porras. No, que es que uno cumple roles. No chingues. No es posible que no tengan voz. No es posible que no se atrevan a decir lo que hay que decir. Díganlo en privado si quieren ustedes, pero díganlo.
Pero cuando nadie se atreve a decirle al gobernante que la está regando, quiere decir que algo está muy mal en nuestra sociedad. Y lo que es todavía peor, como ya te lo ponía al principio, cuando la gente le aplaude o lo defiende por hacer las cosas mal, o incluso por hacer las cosas bien, ya nos fregamos. El Humberto Alfaro, que ustedes lo conocen, que ahora se hizo chairo el cabrón, decía en la campaña de 2018, que fue candidato independiente por el 5º distrito, que andaba en el equipo con nosotros, decía el Humberto que darle las gracias o aplaudirle al gobernante porque hace obras o porque te da dinero, porque te da tu dinero, es como darle las gracias al cajero automático porque te da tu dinero. Así de pendejos estamos. Manuel, la gente nos está dándole las gracias al cajero automático porque les da su dinero. Nos queda un par de minutos para la despedida y agradecerte la presencia. Al contrario, Carlos, gracias. Un mensaje final, pues más que todo a la sociedad, de cara a lo que tenemos enfrente en los próximos días. Yo lo que los invito primero y especialmente a la juventud es a que entendamos que si la política te afecta, más vale que te importe. Y si te importe, participa. Nunca vale más el ciudadano que en momentos electorales. Hoy tenemos los mexicanos un gran valor, pero tenemos que hacernos valer. No valemos por sí solo. Valemos por lo que estemos dispuestos a hacernos valer, por la dignidad que pongamos para exigir nuestros derechos. Hoy por hoy tenemos derecho a votar y este 2 de junio hay que salir a votar. ¿Por quién? Por quien te dé la gana, pero para eso es importante informarte. Infórmate, no seas huevón. Hoy la información está a un clic. Infórmate. No te vayas de bruces con lo que te dicen, infórmate. Y te voy a poner un ejemplo nomás para despedirme. La 4T nos dice que está salvando a Pemex. Y yo te digo, con números, de acuerdo al dictamen contable que está publicado en la página oficial de Pemex, que Pemex está totalmente quebrado. Te están mintiendo para manipularte. Y si no me crees, te repito, métete www.pemex.com, ahí vienen los estados financieros dictaminados. Y si quieres que te lo resuma, ese estado financiero dictaminado dice que Pemex tiene un activo equivalente a 2.4 billones de pesos, pero tiene un pasivo, deudas por 4 billones. Casi el doble de lo que tiene en activos. Y por lo tanto su capital es de menos 1.6 billones. Tiene un capital negativo que si Pemex tuviera la utilidad que tuvo el año pasado, necesitaría 15 años consecutivos con esa utilidad para poder poner su capital en cero y dejar de ser negativo. Así de quebrado está Pemex. Y Andrés Manuel tuvo la oportunidad de salvarlo y decidió no salvarlo, pero por lo pronto te está dando a tole con el dedo. Yo te invito a que te informes. Yo soy una persona informada, leo mucho, me informo mucho, cruzo fuentes, en fin, infórmate para que puedas tomar mejores decisiones sobre la vida pública de nuestro país. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia. No, al contrario, Carlos, gracias a ustedes por la tarea que están haciendo en representación de la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos especialmente a Manuel Cloutier Carrillo su presencia en este capítulo del podcast Súmate. La realidad es que gente como él deben de participar en un enlace de ciudadano a ciudadano. Los esperamos en el enlace que aparece aquí abajo la próxima semana para ver el próximo capítulo del podcast Súmate, sumamente interesante.